Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, es donde nos internamos en la meditación de la palabra del Señor, y así nos internamos en nuestro tema, al cual hemos titulado en esta preciosa oportunidad: la transferencia del pecado. En su primera parte, la transferencia del pecado. El pecado se transfiere, se transmite. Y bueno, vamos a mirar qué dice la palabra acerca de este tema. El salmista decía: en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero veamos qué dice ahora en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hemos venido hablando acerca del pecado, hemos venido hablando acerca de la distorsión del pecado, de la perversión del pecado, de la adulteración del pecado. Ahora hablamos de la transferencia del pecado. ¿Cómo se transfiere el pecado? Según este pasaje nos dice, Dios hablando y dando sus mandamientos a su pueblo. En Éxodo 20 nos dice este versículo 5: no te inclinarás a ellas. Está hablando de las imágenes, no es nuestro tema en esta ocasión. No las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Y entonces agrega y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando habla la palabra del Señor en este pasaje y nos dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En este versículo 5 Dios está declarando un principio, una base, y Él dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando habla de visitar, no está diciendo que Dios produce la maldad o que Dios impone esa maldad de los padres sobre los hijos, o que Dios es el que transmite la maldad de los padres sobre los hijos. No es Dios quien lo hace. Cuando Dios dice que Él visita, no está hablando de que Él es el que produce la maldad, ya que dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que todo lo bueno viene de Dios, pero lo malo generalmente es una herencia del pecado. Es una herencia que se transmite a través de lo que es el pecado. La raíz del pecado, hemos estado mirando, es la iniquidad. Primeramente es lo que hemos estado mirando. Luego miramos la acción del pecado, que es la rebelión, cuando el hombre decide accionar, darle libertad al pecado. Y el fruto del pecado, que ahora ya es, en este caso, el pecado que se exterioriza, que se manifiesta. Es la iniquidad, la raíz es la rebelión, la decisión que uno toma, y entonces es el fruto, que es el pecado que se exterioriza y se manifiesta en la vida del hombre. Entonces hoy miramos este punto, nos centramos una vez más en estas palabras. Dios hablando dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Dios visita, Dios mira la maldad, mira cómo la maldad se manifiesta, se transmite, y Dios dice: como veo que se transmite esa maldad de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación, dice Dios, no puedo dejar esa maldad sin castigo, no puedo dejar esa maldad simplemente como si nada estuviera pasando. Entonces Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Habrá consecuencias por la maldad. Repito, Dios no es el que produce la maldad, pero sí es el que de alguna manera castiga la maldad, o en este caso también nos ofrece una solución para la maldad, nos ofrece una solución para lo que es toda
esta línea generacional de maldad. Una vez más leo la palabra y avanzamos en nuestro tema. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire esa palabra generación. Esa palabra generación se compone de dos palabras. Se compone de la palabra gene y ración. O sea, es una generación. Lo que viene a traer, lo que viene a producir una generación es el gene del hombre, que viene a transmitirse, que viene a procrearse y viene a brincarse de una generación a otra generación. Es decir, cuando por ejemplo usted mira que un padre engendra un hijo y de repente no se sabe si aquel padre es el padre legítimo o no lo es, le hacen un examen de ADN. El hablar de hacer un examen de ADN es el examinar los genes del hombre, la genética del hombre. A través de los genes del hombre se da cuenta si es el padre legítimo o si no es el padre de aquella criatura. ¿Por qué razón? Porque los genes se transmiten de padre a hijo, y ahí se mira si es legítimamente el padre de aquel hijo o si no es el padre de aquel hijo. Entonces, a través de la genética, los genes, y los genes tienen que ver con generación a generación. Por eso dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los genes se van transmitiendo de un padre a otro hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto. Se va transmitiendo aquella generación. Los genes se van reproduciendo y van alcanzando hasta la tercera y cuarta generación. Dice: de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Veamos algunos ejemplos de cómo precisamente sucede esto. El pecado se transfiere por lo que es la genética o los genes, hablando de lo físico. También lo espiritual lo vamos a mirar en un momento más, ¿verdad? Lo que llamamos también maldiciones generacionales. También se transmite el pecado a través de la cultura, y también se transmite a través de lo que conocemos como cadenas espirituales que operan de generación en generación. Vamos a mirar brevemente algunos de estos aspectos de cómo se va transfiriendo el pecado a través de los genes. Los genes se entiende que son lo que componen el ser del hombre, lo que definen, lo que identifican al ser del hombre, y lo que se transmite, vuelvo a repetir, del padre al hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto, y se va transmitiendo de generación a generación. Va transmitiéndose esto. Entonces, hablar de la genética, podríamos decir, es la herencia de los rasgos físicos, así como de enfermedades hereditarias que se transmiten por medio de los genes. Cuando hablamos en este caso de rasgos físicos, todos entendemos que cuando miramos, ¿verdad?, a los padres engendrar a un hijo, lo más típico y común es que se hereda lo que es el rasgo físico a través de la genética. Se hereda los ojos, el color de los ojos, el cabello, la fisionomía, la altura, muchos aspectos de lo que es el hijo, de lo que es el padre, se transmite a lo que es el hijo. En veces no solamente es el padre, sino que en veces es aún el abuelo. Salió al abuelo, tiene los ojos del abuelo, es idéntico al abuelo. No se parece mucho al padre, pero heredó la herencia del abuelo. En ocasiones viene desde el bisabuelo hasta la tercera y cuarta generación. Es el círculo que más comúnmente se refleja en esa transmisión, en esa herencia, en esa genética, si usted quiere. Entonces, la herencia de los rasgos físicos viene a manifestarse de esta manera, así como también enfermedades hereditarias que se transmiten por medio también de los genes. Usted va al doctor y cuando lo va a examinar le pregunta, ¿alguien en su familia ha muerto de cáncer? ¿Es diabético? ¿Tiene este tipo de problema? ¿Tiene este otro tipo de problema? ¿Y qué tiene que ver que si alguien de su familia, sobre todo su padre, su madre, la familia más cercana, tiene ese tipo de problema? Porque cuando en la familia se ha padecido de ese tipo de problema, es muy común que también en los hijos se refleje de alguna forma ese tipo de problema, ese tipo de enfermedad. ¿Por qué? Por dos razones. Una,
porque se hereda muchas veces ese tipo de problema. Y otra de las situaciones es que en veces no se hereda el problema en cuestión de lo físico de los genes, pero se hereda en cuestión de la cultura. Se hereda en la forma de comer, se hereda en malos hábitos alimenticios, se hereda en todos esos aspectos. Y de lo mismo que padeció el padre, padece el hijo, y de lo mismo que padeció el hijo, padece el nieto, porque se va heredando todo esto a través de la genética, a través de la cultura y a través de cadenas espirituales que tenemos que entender que se tienen que romper. Avancemos y veamos algunos ejemplos bíblicos de nuestro tema para entender más formalmente nuestro tema. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 25 en adelante, veamos qué dice la palabra del Señor. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí miramos un ejemplo. Miramos que aquel siervo que Eliseo tenía, Giezi, dice la palabra que cuando Naamán fue con Eliseo para que lo sanara, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, simplemente le dijo: ve y métete 7 veces al Jordán. Primero Naamán no quiso, ¿verdad? Se rebeló, pero después volvió en sí. Su siervo lo hicieron volver en sí y entró a la agua del Jordán 7 veces, y a la 7ª vez dice que salió con su piel limpia, renovada como la piel de un bebé. Se miraba completamente sano, y dice que este hombre tan agradecido que terminó con Eliseo, que le dijo: ¿qué necesitas, Eliseo? ¿Qué quieres que te dé? ¿Necesitas dinero, vestidos, oro? Mira, déjame, te dejo estos talentos de oro, de plata, vestidos, etcétera. Y dijo Eliseo: yo no quiero nada, no acepto nada, no quiero nada de lo que tú me quieres dar. Yo solamente fui un instrumento en las manos de Dios para que Dios se glorificara. Y Eliseo no tomó nada, pero Giezi lo miró como un desperdicio, como Judas cuando el Señor fue ungido por aquel perfume, y Judas dijo: qué desperdicio. Esa misma mentalidad, ese mismo espíritu de avaricia que había en Judas entró también en Giezi, y este hombre dijo: qué desperdicio. Este hombre dijo: ¿por qué ha estorbado mi señor a este sirio, no recibiendo de él todo esto? Y dijo: yo voy a correr tras este sirio. Y le mintió diciéndole: ha venido algunos profetas con mi señor Eliseo, y él quiere que le des algo de oro, algo de plata, algo de vestidos. Y aquel sirio rápido le dijo: toma todo esto. Se lo dio, y Giezi fue y lo agarró, lo escondió en cierto lugar, y llegó como que nada había pasado delante de su señor, delante de Eliseo. Entonces dice: y él entró, este hombre Giezi entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Estaba obviamente mintiendo. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de preocuparnos por esas cosas terrenales, le dice Eliseo a su siervo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió blanco de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Miramos lo que sucedió. Pareciera que fue Eliseo el que trajo aquella lepra sobre Giezi, pero no fue Eliseo, fue el pecado de Giezi.
fue la acción de Giezi, fue que él mintió, fue que él hizo lo que no debía. Esto trajo aquella maldición sobre de él. No fue Eliseo el que deseó aquel mal sobre Giezi, no fue Dios el que deseó aquello, fue directamente el pecado del mismo siervo el que trajo aquello. Entonces dice el versículo 27: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí el punto es el siguiente: la lepra de Naamán vino sobre este siervo Giezi, y no solamente sobre de él, sino que le dice: y sobre toda tu descendencia, sobre ti y tu descendencia para siempre. O sea, ¿qué tenía que ver la descendencia de Giezi? De alguna manera miramos que precisamente lo que hay en un padre se transfiere a lo que hay en un hijo, y del hijo se transfiere al nieto, y del nieto al bisnieto, hasta la tercera y cuarta generación. Las prácticas del pecado son una maldición que viene a heredarse familiarmente, que viene a heredarse culturalmente y que viene a heredarse espiritualmente. La práctica del pecado no solamente afecta a la persona. El padre que piensa que lo que él hace solamente le afecta a él y no afecta a sus hijos, y no afecta a sus nietos, y no afecta a sus bisnietos, está ciego, no entiende, no sabe lo que está haciendo. Toda práctica que un padre hace tendrá efectos secundarios, afectará de una o de otra manera a lo que es la descendencia. Simplemente en los hijos, con el hecho de ver lo que los padres hacen, ya están siendo influenciados, ya están siendo afectados, ya están siendo inducidos a tomar el mismo camino que los padres toman. Cuando el padre es, por ejemplo, alcohólico, cuando el padre fuma, cuando el padre es infiel y anda con una mujer y con otra, aunque le diga al hijo: no hagas eso, tú no debes de tomar, tú no debes de emborracharte, tú no debes de fumar, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, aunque le diga que no lo haga, el ejemplo que le está dando es lo primero que lo impulsa a seguir precisamente esos mismos pasos que el padre está siguiendo. Por eso los padres son los primeros que deben de poner el ejemplo para que toda su descendencia sea bendecida en el plan de Dios, en el propósito de Dios, porque de otra manera vendrá la maldición de generación a generación. Bendito el nombre del Señor. Avancemos en nuestro tema y veamos qué dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 28 y 29. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante del Señor para siempre. De la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Miramos lo que sucede en este pasaje. Un general muy respetuoso, Abner, hijo de Ner, viene a visitar pacíficamente a David. David lo recibe, hablan, llegan a acuerdos de paz muy saludables. Pero resulta que Joab, el capitán, el general del ejército de David, dice la palabra que estaba lleno de resentimiento contra Abner, porque su hermano se había enfrentado en batalla a Abner y Abner lo había matado. Entonces Joab, el capitán, el general de David, estaba resentido contra Abner. Cuando llega Joab y se da cuenta que Abner ha venido a visitar al rey, y que han hablado y que el rey lo ha recibido en paz y que han hecho acuerdos de paz, está en desacuerdo y va y corre tras Abner y lo encuentra y le dice: ven, hermano mío, y le da un abrazo y le encaja una daga por la espalda y lo mata. Cuando termina matándolo, David se siente muy pero muy mal. Y dice: cuando David supo esto que había sucedido, dijo: inocente soy
yo y mi reino delante del Señor para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. ¿Quién es el culpable acá? Dice, caiga sobre la cabeza de Joab toda esta responsabilidad, esta maldad, este pecado, esta traición que ha hecho, sin ningún derecho, sin ningún deber, ha hecho esta maldad. Primero, Abner venía en paz. Segundo, lo recibió el rey. Tercero, lo traicionó y lo mató a espaldas, lo mató como un traidor directamente. No se enfrentó formalmente a una batalla, sino que fue traicioneramente. Entonces todo lo que hizo Joab fue algo terrible delante de David y delante de Dios. Entonces, por causa del pecado de Joab viene esta declaración de David, porque muchas veces podemos pensar, fue David el que lo maldijo, así como fue Eliseo el que maldijo al siervo. Es que no se puede maldecir a alguien que es bendecido por Dios por hacer el bien, sino que la maldición es declarada cuando se hace lo malo y se practica el pecado y se practica lo desagradable delante de Dios. Ahí es donde viene la declaración. Entonces dice el versículo 29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. O sea, la descendencia no solamente afectará a Joab, afectará a su descendencia. Que nunca falte de su casa, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, o sea, mujer con problema de flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. O sea, toda esta tragedia, dice, no faltará en la descendencia, no faltará en los hijos de Joab. ¿Por qué? Por lo que hizo Joab. La maldad de Joab viene a transmitirse, a transferirse de generación en generación, y esto no faltaría en su descendencia. Quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan, o sea, sufra hambre. Toda esta situación vendría como resultado de las decisiones de los padres, que sufrirían las consecuencias, no solamente ellos, sino aún su descendencia. Entonces es una realidad de que cuando los padres eligen hacer lo malo, están automáticamente atrayendo esta clase de maldiciones sobre los hijos, y los hijos acarrearán este tipo de problemas, a menos que los hijos sean hijos piadosos, justos, que por sí mismos elijan y decidan seguir el camino de la justicia y apartarse del camino de sus padres que desobedecieron a Dios. Ahí se rompe la maldición generacional y viene la bendición de parte de Dios sobre aquellos hijos. Solamente cuando estos se apartan de aquel camino y vienen a reconocer a su Dios y vienen a buscar hacer justicia delante de Dios. Pero la tendencia natural, si no es por la intervención divina de Dios, la tendencia natural de los hijos es seguir el camino de los padres. La tendencia natural de los nietos es seguir el camino de los hijos. La tendencia natural del bisnieto es seguir la tendencia de los nietos. O sea, se va corriendo la maldición de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Veamos qué dice Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Avancemos en nuestro tema. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí miramos precisamente lo que sucede con este hombre que dice que era un ciego de nacimiento, que le preguntaron los discípulos al Señor: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, ¿por qué le preguntan esto al Señor? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque esa es la creencia y la tendencia que se tenía de creer precisamente esto. Alguien pecó, o pecó él, o pecaron sus padres, y por eso viene esta consecuencia, viene esta maldad, como lo leímos ya a través de lo que sucedió con Joab, o lo que sucedió con Giesi, el siervo de Eliseo. Viene esta declaración, y por eso le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí el Señor responde y dice: no es que
pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, en este caso el Señor está diciéndoles, no es que pecó el ciego porque nació así, no es que pecaron sus padres, este nació así para que Dios se glorifique, se manifieste su poder, su grandeza, su gloria sobre esta necesidad y puedan ver mi gloria. Todos aquellos que vean este hombre mirando, este hombre abriendo los ojos, entonces van a ver la gloria de Dios. Pero el concepto era preguntar quién pecó, este o sus padres, precisamente por esa corriente de maldición, por esa línea que se venía dando y que se viene dando hasta el momento en la humanidad, que de alguna manera viene a heredarse el mismo pecado, la misma práctica, la misma maldad, ya muchas veces desde adentro, desde la genética. Repito, por eso el salmista en el Salmo 51 dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de la madre ya se trae esa herencia, ya se viene con esa genética, con ese gene que muchas veces viene con la predisposición a participar del pecado, a experimentar el pecado. Por eso siempre desde niño la tendencia del niño es hacer lo malo. Nunca la tendencia del niño, no se le tiene que enseñar al niño en este caso a hacer lo malo, se le tiene que enseñar a hacer lo bueno, se le tiene que enseñar a no mentir, a no robar, a hacer lo bueno. Pero ¿cuándo ha mirado que a un niño se le tenga que enseñar a robar, a hacer lo malo, a mentir? Mire, mijo, así se miente de esta manera y se miente de esta otra manera. ¿Alguien le ha enseñado a su hijo alguna vez a mentir? No. ¿Y cómo es que aprenden a mentir? Solitos, por naturaleza, ya vienen con esa tendencia a mentir, a hacer lo malo. Solamente se va desarrollando en cuestión del proceso de la vida, pero ya traen ese gene dentro de su ser. Avancemos en nuestro tema y veamos precisamente la raíz de este gene, que es la iniquidad dentro de la genética, la iniquidad dentro de nuestros genes, dentro de nuestras generaciones, dentro de papá, dentro del hijo, dentro del nieto, dentro del bisnieto, transmitiéndose de generación en generación. El gene que va pasándose de padre a hijo, de hijo a nieto y de nieto a bisnieto, es la iniquidad. La iniquidad está metida en el gene del hombre y de ahí se transfiere, de ahí se transmite. Por eso es que aunque un padre sea cristiano, ¿verdad? El hijo, por nacer en un hogar cristiano, le pregunto uno en ocasiones a un joven, ¿verdad? ¿Y tú desde cuándo eres cristiano? Oh, yo desde nacimiento. ¿Por qué? Porque mis padres son cristianos y desde que me engendraron eran cristianos, así que yo nací siendo cristiano. No hay tal cosa, mis hermanos. Todo el ser humano nace siendo pecador, nunca nace siendo cristiano. Todo el ser humano nace con esa tendencia a lo malo. La única manera como se convierte en hijo de Dios es cuando él por sí mismo viene a confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, le abre su corazón y le permite renovarlo, limpiarlo, cambiarlo, transformarlo. Entonces se convierte en hijo de Dios. Alguien dirá, hermano, entonces cuando no es todavía hijo de Dios es un nietecito de Dios. No, el Señor no tiene nietos, no tiene ahijados, no tiene nada de eso, solamente tiene hijos e hijas auténticos y genuinos. Es lo único que el Dios de los cielos tiene y es lo único que vino a redimir a sus hijos. Aleluya. Así que veamos la iniquidad obrando y manifestándose. Dice el Salmo 103, versículo 1 al 3, solo para avanzar en nuestro tema. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso. El versículo 1 al 3 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3, oiga lo hermoso que dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades.
el único que puede romper esa cadena de maldición. Y dice, y el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el único que puede romper esa maldición genética, esa maldición que se brinca de generación en generación, esa maldición que va hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra. El único que puede perdonar todas nuestras iniquidades es aquel que murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día, triunfando sobre el pecado, triunfando sobre la muerte. Él es el único que tiene poder para romper esa cadena generacional. Él es el único que nos da la libertad verdadera del pecado. Él es el único que, no importa cuál descendencia traemos, cómo era nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, eran brujos, eran asesinos, eran criminales, lo que fueran, el Señor tiene poder para perdonar nuestras iniquidades, para limpiarnos espiritualmente del pecado. Y el que sana todas nuestras dolencias, para poder limpiar nuestra salud, para cambiar esa maldición aún generacional y revertir lo que es la maldición que muchas veces nuestros padres nos han transmitido, que hemos heredado, que venimos de alguna manera heredando de papá y de mamá. Tenemos que revertir de una manera espiritual y también de una manera cultural y de una manera física. Porque si alguien dice, hermano, yo ya estoy cubierto con la sangre de Cristo, ya revertí esa maldición, no me toca a mí esa maldición, pero sigo haciendo lo que mis padres hacían, sigo comiendo como ellos comían, sigo alimentándome como ellos se alimentaban, los mismos vicios, los mismos malos hábitos. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a terminar con el mismo problema de salud que ellos tenían, porque no es solamente cuestión de decir espiritualmente me cubro con la sangre de Cristo y sigo viviendo como ellos vivían. Tengo que cambiar espiritualmente, abrazando la sangre, la redención que me limpia, que me quita las iniquidades de mi vida, que cambia mi ser desde adentro, desde lo espiritual, pero también quiere cambiar lo moral y también quiere transformar lo cultural, en este caso los hábitos que tenemos, para que heredemos bendición y no simplemente seamos herederos de la misma maldición que dañó a los padres, venga a dañar a los hijos. Porque los hijos generalmente, por ejemplo, si hablamos de la comida, se alimentaron desde pequeñitos de lo que le gustaba a papá y a mamá, y eso creció comiendo, y de eso se vició su paladar, y eso es lo que le gusta, y dice, es que a mí me encanta esto, aunque sea súper malo para su salud. Y crece de esa manera, y él, cuando aún sale de su hogar, anhela la comida de su mamá, lo que le cocinaron, aunque sea súper perjudicial para su vida. Ahí trae esa herencia de maldición, ahí trae esa herencia cultural, ahí trae eso que le va a producir la maldición de la enfermedad, porque no ha roto eso. Entonces Dios nos manda que no solamente rompamos lo espiritual, sino que también rompamos lo cultural, lo tradicional, y abracemos lo que Él nos enseña, lo que Él nos ofrece, para que podamos ser herederos de bendición para la gloria de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué es la iniquidad, entendámosla un poquito más. Etimológicamente, el término iniquidad significa lo torcido. Lo torcido, es decir, algo que va fuera del lugar de proporción, fuera del orden de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo establecido por Dios. No es la manera correcta, es lo torcido. Este es etimológicamente su significado. La iniquidad es transferida desde la concepción del embrión, y el pecado es el fruto visible ante Dios y ante el mundo. Entonces la iniquidad se transfiere, la iniquidad viene a formar parte del bebé desde que es un embrión. Repito, por eso el salmista decía, en pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde que estaba en el vientre de mi madre, desde ahí ya traía esa herencia de iniquidad, esa inclinación al pecado, y solamente la sangre de Cristo nos puede perdonar, nos puede limpiar, nos puede cambiar. Veamos qué más es la iniquidad. La iniquidad es transferida o trasladada desde la concepción del embrión.
en la manera en que el bebé está enlazado con su madre mediante el cordón umbilical, así que la iniquidad se transfiere a través de un cordón umbilical espiritual. Es decir, hay una transferencia de lo que es la madre al bebé, así como el cordón umbilical conecta al bebé con la madre y a la madre con el bebé. Lo que la madre ingiere, lo que la madre bebe, lo que la madre come, le transmite automáticamente al bebé desde que es un embrión. Así la iniquidad se va transfiriendo. Así la maldad que hay en el Padre, en el Hijo, se va transfiriendo en el Padre hacia el Hijo. Veamos un ejemplo de esto. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12 al 14. Oiga lo que dice la palabra. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Veamos este pasaje y analicémoslo cuidadosamente. El apóstol Pablo está hablando en este pasaje de lo que es una pareja donde uno es creyente, otro no es creyente. Dice: a los demás digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, dice, no la abandone. O si una mujer tiene marido que no sea creyente, dice, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué razón? Versículo 14 nos dice algo súper importante. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Quiere decir que cuando los dos padres son incrédulos, inconversos, automáticamente la Biblia declara a aquellos hijos como inmundos. ¿Qué significa esto? No hay ninguna bendición corriendo hacia ellos, no hay ninguna cobertura de Dios sobre de ellos, no hay ningún tipo generalmente de buen ejemplo, de instrucción de la palabra de Dios, de guianza, de dirección de parte de Dios sobre aquellos hijos. Dios dice, aquellos hijos se consideran inmundos. O sea, no hay cobertura, no hay bendición, ni el padre trae esa bendición al hogar, ni la madre trae aquella bendición al hogar, porque los dos son inconversos, son incrédulos, y un incrédulo no puede traer bendición de Dios a un hogar, no puede impartir bendición de Dios a los hijos. Recuerda que decía Éxodo 20, donde leímos que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahí no termina el texto. El texto continúa diciendo: y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. Entonces es todavía más poderosa la bendición de Dios que la maldición del pecado, porque la maldición del pecado se extiende, según Éxodo, hasta la tercera y cuarta generación. Pero la bendición de un creyente, dice el Señor, puede llegar hasta millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, de los que me sirven. Puedo visitar a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y un ejemplo de ellos es Abraham. Abraham amaba a Dios, sirvió a Dios, obedeció a Dios, y mire hasta dónde llegó. Hasta millares reciben bendición, y seguimos recibiendo bendición de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, porque hasta millares son bendecidos de los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito el nombre del Señor. Entonces imagínense, nosotros aún alcanzamos bendición y somos bendecidos en Abraham, porque abrazamos la misma fe de Abraham, y Abraham es nuestro padre porque creemos como creyó Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros creemos a Dios y nos es contado por justicia. Entonces, si desde Abraham se extiende la bendición a millares, y millares han sido bendecidos, dice, de los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿cuánto más los propios hijos de aquel creyente que ama a Dios?
Entonces, cuando hay un creyente que ama a Dios, dice, aquel hijo y aquel hogar, aquel matrimonio viene a entrar bajo la cobertura del Dios de los cielos, viene a entrar bajo la bendición del Dios de los cielos por amor a un creyente. Aleluya. No es toda la casa, no es toda la familia creyente, es solamente mamá creyente, pero por la bendición que corre a través de mamá, el lugar donde está mamá es un lugar bendecido, es un lugar que extiende, expande la bendición, transmite la bendición, la influencia, la enseñanza, el testimonio, la obediencia a Dios viene a ser visible, transferida hacia los hijos, hacia los matrimonios, o sea, al cónyuge, y viene a traer cobertura de bendición. No estamos hablando en este caso de salvación, no estamos hablando de salvación, porque la salvación no se hereda de padres a hijos, sino que en este caso está hablando de la bendición. La bendición es diferente que la salvación en este sentido. Cuando nos habla aquí de que vuestros hijos serían inmundos, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, eso es cuando los dos padres son inconversos. Lo único que corre, lo único que hay en aquel hogar es maldición. Las palabras que se hablan son maldición. El ejemplo que se da en el hogar es negativo. Todo lo que se hace en aquel hogar no honra a Dios, no glorifica a Dios, porque no hay un creyente en aquel hogar. Pero cuando hay por lo menos un creyente, sea el padre o sea la madre, ahí hay una luz encendida en aquel hogar que da testimonio de un Dios vivo, de un camino diferente, de una forma de vivir, de una enseñanza, de una obediencia a Dios. Entonces, cuando ya está mamá y ella es creyente y el hijo, ¿verdad?, va creciendo. Mi hijito, mire, así dice el Señor, mi hijito, honre al Señor y le va a ir bien, y honre a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, y le comienza a instruir y a instruir y a instruir al hijo. Entonces ahora el hijo tiene el conocimiento, le está llegando la bendición de Dios a través de mamá, y tiene el conocimiento para poder él por sí mismo aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y romper toda maldición generacional y ser bendecido por Dios de una manera especial. Ahí tiene esa bendición, ahí tiene a mamá la creyente, ahí tiene a papá el creyente. Cuando él es creyente o ella es creyente, entonces ya será decisión del hijo. Si el hijo por sí mismo decide rebelarse, elige la rebelión y elige pecar e irse por el camino incorrecto, entonces ahí ya entra la palabra que dice: he aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Amén. Pero cuando por lo menos hay un creyente, los hijos tienen la oportunidad de elegir, de ver un buen ejemplo, elegir de escuchar una buena instrucción, elegir el poder conocer la palabra de Dios, que le transmite, que le enseña mamá, si en el caso que ella es la creyente, o papá en el caso que él es el creyente, le transmite todo aquello, le da la opción de elegir a aquel hijo. Mientras que cuando los dos padres son inconversos, el hijo no tiene elección, el hijo simplemente sigue la corriente de pecado, de maldad, y él no conoce nada más. Eso es lo normal: el pelear, el golpear, el gritar, el maldecir, el tomar, el fumar, el hacer y deshacer. Eso es lo normal. Así que el hijo crece con esa maldición, declarado por Dios como inmundo, porque no hay nada ni nadie que pueda traer palabra de Dios, bendición de Dios, para que sea santificado, restaurado, renovado. Pero ahora, cuando hay un creyente, aquel hijo tiene opción, y si aquel hijo oye y abre su corazón, será bendecido y no tendrá que correr la maldición generacional sobre de él, sino correrá la bendición de Dios sobre su vida. Hasta 1000 generaciones puede llegar a bendecir ese hombre o esa mujer. Amén, hermanos. Esto sucede desde el vientre, como decía el salmista. Los hijos heredan. Hay un cordón umbilical en el vientre de la madre que transmite genéticamente todo aquello, y también espiritualmente. Aún cuando el hijo ya nació, el cordón umbilical sigue conectado entre papá y entre padres e hijos. El momento cuando el cordón umbilical se rompe es cuando el hijo sale del hogar.
Cuando el hijo sale del hogar y se independiza, ese cordón umbilical se rompe. Ya no hay responsabilidad de los padres sobre los hijos. Es decir, ya no va a dar cuentas el padre por el hijo, sino que ya es una vida independiente. Generalmente esa independencia debe de suceder cuando el hijo o la hija entra en el matrimonio, saliendo del hogar para ahora unirse en un nuevo matrimonio, comenzando una nueva familia. Ahí comienza ahora el nuevo hogar. Entonces ahí es cuando se rompe el cordón umbilical. Pero cuando está dentro de casa, no importa si es que tenga 10 años o 15 años o 20 años o 30 años. Ya soy mayor de edad, tengo 30 años. Pues entonces, si ya es mayor de edad y quiere tomar sus propias decisiones independientes de papá y mamá, sin seguir un orden en el hogar, entonces es tiempo de salir del hogar. El hijo que no quiere sujetarse al orden que papá y mamá tienen en casa, la única señal que muestra es que es tiempo de salir de ese hogar. ¿Por qué razón? Porque no quiere estar ya dependiente de aquel hogar. Es como el niño cuando está en el vientre, ¿verdad? Está dependiendo de mamá, está dependiendo de aquella conexión, el cordón umbilical. Pero cuando el niño se independiza es cuando nace, cuando sale del vientre y se rompe, se corta el cordón umbilical. Entonces eso es físicamente. En el hogar es lo mismo, pero ahora es moralmente. Cuando el hijo quiere independizarse y no quiere depender más de papá y de mamá, no quiere respetar más el orden de papá y de mamá, no quiere estar sujeto más al orden del hogar, es tiempo de cortar el cordón umbilical. Y ese cordón se corta cuando el hijo sale del hogar. La mejor forma como un hijo puede salir y debe salir de un hogar es con la bendición de Dios y la bendición de papá y la bendición de mamá. Cuando sale con esa bendición, ese hijo tiene oportunidad, tiene esperanza de que le vaya bien en la vida. Pero cuando sale mal, sale sin la bendición de Dios y sin la bendición de papá y de mamá, las posibilidades de que vaya a pasarla muy mal en su vida fuera de ese hogar son muy grandes. Se va a equivocar, va a sufrir, va a batallar, va a padecer un montón de situaciones porque salió sin la bendición de Dios, sin la bendición de papá y de mamá. Entonces es muy importante, porque esto es lo que Dios establece en su palabra. Avancemos en nuestro tema y veamos este último concepto sobre la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad o cómo se manifiesta, cómo se percibe? De esta manera es que la iniquidad es la herencia para la próxima generación, transmitiendo un legado pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos. Y estos además lo corromperán aún más con sus propios pecados y lo entregarán como legado de maldición a la subsiguiente generación. O sea, va de mal en peor la cosa. La iniquidad que se recibe, que se transmite, es el legado que se transmite de papá a hijo. Recuerden que hablamos de que la herencia es lo que nos dejan a nosotros los padres, más el legado es lo que dejan en nosotros los padres. El legado es lo interno. El legado, aunque nadie le dejó una herencia, ni le dejó, ¿verdad?, nada, ni un dólar, pero le dejaron un legado. El legado es lo interno. Un buen legado o un mal legado. Un legado de palabra de Dios, un legado de cómo honrar, amar y servir a Dios, o un legado de maldición, de malos ejemplos, de gritos, de maltratos, de insultos, de violencia y de toda clase de cosas desagradables a Dios. ¿Qué clase de legado nos dejaron nuestros padres? Y si nosotros no rompemos ese legado de maldición, venimos y no solamente tomamos el legado de papá y de mamá, sino que ahora le agregamos a ese legado nuestra propia maldad, nuestros propios pecados, añadiendo más todavía, corrompiendo más todavía ese legado, y ahora transmitiendo a nuestra generación, a nuestros hijos, un legado peor todavía, de maldición, de pecado sobre nuestros hijos. Entonces va empeorando, va degradándose más y más, va de mal en peor aquella generación, aquella iniquidad que es la raíz del pecado, lo que se transmite en este caso
a través de los genes, a través de la cultura y a través de maldiciones hereditarias generacionales, espiritualmente hablando. Veamos esto. La iniquidad tiene la particularidad que la persona se acostumbra a actuar mal y lo continúa haciendo sin cargos de conciencia, sin arrepentimiento, sin vergüenza, viéndolo como algo normal y haciéndolo como parte de su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos percibir en una persona la iniquidad? La iniquidad se percibe que se ha manifestado completamente cuando aquella persona anda en el mal y continúa haciendo aquello sin cargos de conciencia, sin arrepentimiento y sin vergüenza. Es cuando la iniquidad está rigiendo completamente la vida de aquella persona. Cuando una persona, ¿verdad?, comete un pecado, una falta, un error, como quiera llamarle, y aquella persona se incomoda, se siente mal, la conciencia le incomoda, no quiere seguir así, ¿verdad? Y se aparta de aquello, se arrepiente. Entonces eso ciertamente fue un pecado, pero es una evidencia de que la iniquidad no controla, no gobierna su vida, porque no permanece en aquella vida pecaminosa. Pero cuando continúa haciendo aquello sin cargo de conciencia, sin arrepentimiento y sin vergüenza, mirándolo como algo normal, como parte de su vida, es porque la iniquidad gobierna su vida, es porque la maldición está sobre su vida de una manera terrible, y solamente la misericordia de Dios puede llegar a esa vida y cambiar esa vida y restaurar esa vida, porque no hay centro de esta tierra que pueda regenerar al hombre. No hay prisión, no hay centro de alcoholismo, de drogadicción, de esto, del otro, que renueve verdaderamente al hombre. Solo la sangre del Cordero de Dios es la única que tiene verdadero poder para regenerar, para cambiar desde el interior la vida del hombre y limpiarlo de la iniquidad, de la rebelión y del pecado. Veamos un ejemplo de esto. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Esto es lo que Cristo hizo. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando llegó el momento de que la bondad de Dios se manifestó para con nosotros, para cada una de nuestras vidas, mis hermanos, que estábamos destinados, muchos de nosotros, a seguir con esa cadena de maldición, corriendo de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos, y seguía corriendo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios a nuestra vida, hermanos, usted y yo estamos en este lugar por una sola razón, porque la bondad de Dios se manifestó a nuestra vida para salvarnos. Por amor a nosotros se manifestó esa bondad de Dios en su debido momento. Dios manifestó su bondad viniendo a nuestras vidas, hablándonos su palabra, poniendo a un siervo, a un hombre, a una mujer que nos hablara su palabra. Y dice, y nos salvó. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, nosotros no hicimos nada para ser salvos, solamente creer en el Señor, abrir nuestro corazón. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Dice, de esta manera no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es esa la forma como nos salva. O sea, no porque éramos muy buenos, no porque nos portamos bien, no porque merecíamos ser salvos, no por obras de justicia, no de esa manera. Entonces, ¿cómo nos salvó? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento nos lavó. ¿Cómo nos lavó?
¿Con qué agua nos lavó? ¿De qué forma nos lavó? Por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración. Ahora nos habla de la misma palabra que usó el Señor en Éxodo, cuando habla de que aquella maldición, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la misma palabra generación, solo que aquí tiene regeneración. ¿Cuál es la diferencia de generación, de ir pasando la maldición hasta la tercera y cuarta generación, a que el Señor venga y nos lave por medio de la regeneración? Re significa la transformación, lo contrario a ir en la corriente de la generación o de la degeneración. El hombre va degenerándose por naturaleza cada día más y más. Los padres pecan y los hijos pecan más y los nietos pecan más, porque se va transfiriendo la maldad, la maldición, el pecado de padres a hijos, y el hombre se va degenerando. Por eso entre más vive el hombre, más depravación hay en el mundo. Entre más se extiende la humanidad, más depravación hay. Si usted compara el tiempo que estamos viviendo a hace 50 años atrás, no era la misma cosa, mis hermanos. Hermano, ¿no había pecado hace 50 años? Claro que había pecado, pero no estaba tan degenerada la maldad como lo está hoy en día. Era todo muy diferente. Y si hablamos de 100 años atrás, todavía era diferente la situación. Entonces, a como vamos acercándonos a los últimos tiempos, a como la población, la humanidad se multiplica, también se multiplica el pecado con ella. No puede multiplicarse la humanidad sin que se multiplique el pecado, porque la humanidad, el hombre por naturaleza es pecador. Está vendido al pecado. Entonces usted mira que hoy somos tantos billones de personas ya sobre el planeta Tierra, y vamos multiplicándonos más, y cada día, a pesar de que muere mucha gente, es más la que nace que la que muere. O sea que va creciendo más y más y más. Usted mira las ciudades, se van poblando más, van creciendo más, y todo se va extendiendo más. La población, la humanidad va creciendo. Eso significa que juntamente con la humanidad va creciendo el pecado, la depravación. Entonces en este caso se va degenerando el hombre. Pero cuando el hombre viene a conocer a Cristo, Él viene a salvarnos, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Re es el cambio, es la transformación, es el darle una vuelta de 180 grados a la degeneración. Cuando mi generación iba cuesta abajo, ahora el Señor le da un giro de 180 grados, y ahora mi generación va cuesta vida, está siendo regenerada, está siendo bendecida y siendo de bendición. Dios nos quiere regenerar, transformar, bendecir. Hay un cambio positivo, hay un cambio en nuestra vida. Regeneración transforma nuestra vida, y el plan de Dios no solamente es transformar tu vida, el plan de Dios es alcanzar tu vida y transformar toda tu generación. Aleluya. Transformar toda tu familia, transformar tu hogar, transformar tu matrimonio, transformar tus hijos, alcanzar a tus nietos, alcanzar a tus bisnietos. Que la regeneración venga a invertir la corriente de maldición que venía degenerando la generación del hombre, y le dé media vuelta, y ahora te conviertas en un regenerador para la gloria y la honra del Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios, por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos regenera. No nos degeneramos más, nos regeneramos. Nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, nuestros sentimientos cambian, nuestras decisiones cambian, nuestra vida entera cambia. Y vuelvo a repetir, el plan de Dios es regenerar, darle un giro de 180 grados a nuestra vida. Ahora ya no degenerados, sino regenerados, cada día cambiando para bien, cada día siendo mejores, y lo más hermoso, impactando a nuestra generación, bendiciendo a
nuestra generación, impartiendo bendición sobre nuestra generación. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos llamados a hacer la diferencia en nuestra generación, comenzando con nuestra familia, comenzando con nuestro hogar. Hermanos, es algo maravilloso cuando Dios llega a la vida de uno, como llegó a mi vida cuando apenas era un joven, siendo uno de los primeros a quienes Dios alcanzaba en mi hogar, y al ver el hogar inconverso, no aceptar la palabra, pero al ver cada uno que con el tiempo va llegando a los pies de Cristo, va llegando a los pies de Cristo, y eventualmente ver a toda la familia sirviendo al Señor, es una maravilla, es algo glorioso, es el acto de la misericordia de Dios por medio de la regeneración. Dios alcanza a un hombre, a una mujer, a un esposo, a una esposa, o en mi caso a un hijo, a quien sea, no importa si eres el menor de la familia, no importa si eres el esposo o la esposa. Dios no tiene límites, y si le abres tu corazón y te prestas en las manos de Dios, Él hará maravillas, regenerando, bendiciendo, cambiando, transformando tu vida y toda tu generación para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, esta palabra, por el lavamiento de la regeneración, volvemos a lo mismo. Dios llega a lo profundo del ser del hombre. Humanamente hablando, lo más profundo que se conoce del ser del hombre son los genes, la genética. Ahí se encuentra lo que compone al hombre. Ahí se encuentra quién es el hombre, su identidad. O sea, si es alto, si es bajo, si es de ojos verdes, azules o cafés. Ahí se encuentra en la genética todo eso, ¿verdad? Ahí se encuentra cada detalle de la vida de aquella persona. Pues Dios llega hasta la genética. Dios llega a regenerar, a cambiar el gene, a cambiar la genética del hombre. Dios tiene poder para cambiar la genética del hombre. ¿A qué me refiero con cambiar la genética del hombre? Primeramente, el pecado impregnado en lo más profundo del corazón del hombre. Decimos nosotros de una manera ilustrativa, la Biblia aún lo dice, ¿verdad? De que el pecado está en el corazón del hombre. Pero ¿dónde está realmente el pecado? ¿En este órgano que late y palpita? No, de ninguna manera. ¿Qué pasa cuando a un hombre le hacen un trasplante de corazón y le quitan el corazón que tiene y ya no sirve y le ponen otro, ¿verdad? Como le cambian el riñón o algún otro órgano. Entonces, ¿qué? ¿Se viene otro corazón pecaminoso, verdad? Si aquel hombre era pecaminoso. No, esos son órganos simplemente. Cuando habla realmente del corazón es porque lo habla simbólicamente. Pero si lo miráramos de una manera un poquito más científica en nuestro tiempo, estaríamos hablando de los genes del hombre, de lo más profundo del hombre, de lo que define al hombre en quien él es, de lo que está escrito en la persona, en el ser del hombre. En los genes del hombre está escrito ahí, por así decirlo, la maldad, el pecado, ciertas prácticas que había en los padres, en los abuelos, en los bisabuelos. Muchas veces viene a transferirse y a escribirse por naturaleza en el nieto, en el bisnieto, y el bisnieto nace con esa tendencia y esa inclinación a hacer esto, a hacer lo otro, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, puede manifestarse ahí aún cosas como lo es el homosexualismo. Y hay personas que practican lo que es el homosexualismo porque fueron abusados por situaciones terribles que vivieron. Pero hay otros que sinceramente dicen: yo nací así, desde que yo nací tengo esta inclinación, por eso es que yo verdaderamente debo de ser mujer aunque nací en un cuerpo de hombre. No debes de ser mujer, naciste en un cuerpo de hombre. ¿Y por qué siento esta inclinación? Porque es una maldición que viene desde no sé dónde, desde tus antepasados, tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre, yo no sé quién en tu familia trae esa conducta y vino esa herencia de maldición. Pero no es para que la abraces y te conformes. Dios te ofrece una regeneración. Él puede cambiar lo más íntimo de tu ser. Los mismos genes del hombre, de la mujer, los puede cambiar el Señor. Lo más profundo, lo más interno, lo que dicta quién eres, lo que dicta lo que eres, eso está centrado
registrado, escrito allá en tus genes, en lo profundo de tu ser. Y Dios dice: yo vine a regenerar, vine a salvar y a regenerar, vine a cambiar la genética del hombre, los genes en su generación, de maldición a bendición, de derrotado a triunfador, de pecador a un hombre justo, temeroso de Dios. Vine a cambiar la vida del hombre desde lo más interno, desde lo más adentro de su corazón. Primero hablando de lo espiritual, segundo hablando de lo físico, porque hay cosas que el pecado no se puede ver con un estudio de un laboratorio. Usted vaya a hacerse unos exámenes, ¿verdad?, de ADN o de sangre, lo que sea, y nunca va a salir ahí se mira el pecado de adulterio en esa sangre. No se alcanza a ver, ¿verdad? O la mentira o el engaño, la maldad, no se ve. Lo espiritual no se ve. Lo espiritual simplemente nosotros entendemos que se manifiesta en la vida del hombre a través de la iniquidad, a través de la rebelión y eventualmente a través del pecado, que es el fruto externo. Pero hablando internamente en este cuerpo, lo que sí se logra ver a través de la genética son, en este caso, las propensidades que el hombre puede tener. En este caso, mirando lo que había en el padre murió de cáncer, el tío murió de cáncer, el abuelo murió de cáncer, etcétera. Y muchas veces esa propensidad se mira, o diabético desde el abuelo, el tío, el primo, el padre, etcétera, etcétera. Y repito, va al doctor y el doctor le dice: alguno de su familia tiene familiares que padecen de este mal o que han muerto de esto. Y así usted comienza a decir: sí, tengo un tío, tengo un hermano, tengo un primo, tengo a mi padre, tengo a mi abuelo, etcétera. Entonces se mira la propensidad de que usted también pueda sufrir esa consecuencia que viene heredándose. Pero la buena noticia es que la palabra del Señor dice que Él sufrió por nuestros pecados y Él fue herido por nuestras maldades, y por su llaga hemos sido curados. Aleluya. Tenemos sanidad aún para nuestro cuerpo. No solamente hay buena noticia para el alma, para regenerar el ADN, lo espiritual, también hay buenas noticias para el cuerpo, para ser sanados por las llagas de Jesús, por la sangre de Jesús, porque es promesa del Señor. En la cruz del Calvario no solamente es que Él murió por nuestros pecados, por eso dice el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, y luego dice: y el que sana todas tus dolencias. No solamente te perdona de tus iniquidades, del pecado, también sana tus dolencias, las enfermedades, el cuerpo, lo físico. La regeneración de nuestro Dios tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con lo físico. Es la obra perfecta de Dios. Hace lo externo y hace lo interno para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Dios de los cielos y engrandezca su nombre en esta preciosa y linda mañana.